Bueno, el tema que vamos a ver en esta semana se llama movimiento rectilíneo uniforme. Eh, Antes de entrar directamente en materia, vamos a ver conceptos fundamentales para poder aprenderlo. Por ejemplo, debemos de saber que existen unas fórmulas para poder calcular esto. Por ejemplo, tenemos la de velocidad, tenemos la de tiempo, distancia, y por supuesto el que es más fácil de aprenderse pues es el triángulo, ¿verdad? Y ahora, antes de continuar, debemos entender algo. Debemos de entender lo siguiente, debemos de entender que cuando decimos movimiento rectilíneo uniforme, estamos diciendo que nos vamos a ir a mover en una línea recta. Para ser más exactos, utilizando el plano cartesiano solamente en el eje X, ¿verdad? Claramente que de este punto, cuando hablamos que que este caso, yo voy a hacer el sujeto A y vamos a suponer que aquí está que yo quiero llegar al punto B. Del punto A del punto A hacia el punto B va a existir una distancia, que a esa le vamos a llamar X, y la distancia pues se va a medir en metros. Para todo esto debo de entender que desde el momento en que yo parto hacia este lado, yo voy a llegar también, cuando yo llegue a este punto, llegué con un tiempo, con un determinado tiempo. Y debo de entender que también para llegar con ese tiempo y esa cantidad de metros, yo voy a tener una velocidad a la cual voy a estar viajando, y a esa velocidad se va a medir en metros sobre segundos. Ahora bien, corremos esto, ya que he explicado más a detalle. Y ahora, lo primero que nosotros vamos a realizar en un problema o en un problema como tal, primero vamos a ir a saber qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, dice un golfista logra un hoyo en 3 segundos. Aquí nos está dando esos 3 segundos. Va a ir a representar un tiempo, ¿sí? O sea, prácticamente el tiempo siempre nos lo van a dar en segundos. Dice después de que golpea una pelota, si esta viaja a una velocidad, aquí nos están dando la velocidad y ustedes pueden observar que está en metros sobre segundos, que esa es la unidad a la cual nos están preguntando. Y entonces aquí es donde nos están preguntando a qué distancia estaba el hoyo. Bueno, primero, antes de empezar, yo tengo que sacar mis datos. ¿Qué datos? Porque yo tengo que saber qué es lo que yo tengo. Bueno, como me están diciendo que un golfista logra un hoyo en 3 segundos, entonces esos segundos sonarían el tiempo. ¿Sí? Después de que golpea una pelota, si esta viaja a una velocidad, ahí lo está diciendo, de 0.8 metros sobre segundos. Y nos está preguntando a qué distancia, ¿verdad? Esto es fácil, nos está preguntando nada más X. Ahora bien, pasando directamente al triángulo, explicando muy
muy a detalle esto. Aquí es fácil deducir. Por ejemplo, si yo tapo es decir, cuando a mí me están pidiendo velocidad, yo voy a ir a dividir. Sí, claramente ahí está. Si me están pidiendo velocidad, yo voy a ir a dividir la distancia dentro del tiempo. Por el contrario, aplicando otro color, si a mí me están pidiendo tiempo, yo voy a ir a dividir distancia sobre velocidad. Por eso es que ese triángulo es para las fórmulas. Ahora bien, cuando a mí me estén pidiendo distancia, aquí lo voy a ir a multiplicar. ¿Sí? Esta es una multiplicación. Después de haber explicado eso, como me están pidiendo distancias, las otras no me van a servir, ¿verdad? Entonces, en base al triángulo, voy a trabajar el triángulo de fórmulas. Ahí yo les había dado las fórmulas para que las tomaran en cuenta, pero yo aquí voy a hacer esto. Por ejemplo, aquí me está diciendo que primero voy a sacar la fórmula del triángulo. Que si me están pidiendo distancia, yo voy a ir a multiplicar la velocidad por el tiempo. Entonces dice distancia, aquí estamos calculando distancia. Ahora bien, yo voy a decir que eso va a ser x, va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, ya que he determinado la fórmula, empiezo a sustituir los valores que de por sí ya conozco. En este caso tengo que la velocidad es 0.8, ¿verdad? Entonces le agrega las unidades metros por el tiempo, que son 3 segundos. Entonces, déjeme sacar la calculadora y usted va a decir lo siguiente. Puede observar ahí. Entonces, va a decir va a decir 0.8 por 3. Miren cuánto da. Entonces dice, nos va a dar 2.4 pero 2.4 ¿qué? ¿Verdad? 2.4 ¿qué? La distancia se mide en metros, ¿verdad? Aquí lo más lógico es hacer esto, ¿verdad? Eliminar segundos y segundos, pero al final la distancia se mide todo el tiempo en metros, entonces 2.4 metros. Entonces la respuesta sería, como nos están haciendo una pregunta, sería el hoyo estaba a 2.4 metros, ¿verdad? Entonces, eso sería la respuesta. Estamos calculando distancia.